corta 2 tablas de piedra iguales a las primeras que rompiste. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Éxodo, capítulo 34. El Señor le dijo a Moisés: corta 2 tablas de piedra iguales a las primeras que rompiste. Voy a escribir en esas tablas las mismas palabras que escribí en las primeras. Prepárate para subir mañana temprano a la cima del monte de Sinaí y para esperarme ahí. Ningún otro debe acompañarte, ni debe haber nadie más en todo el monte. Ninguna oveja o rebaño debe pastar frente a la montaña. Entonces Moisés cortó 2 tablas de piedra iguales a las anteriores. A la mañana siguiente se levantó temprano y con las tablas en sus manos subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado. El Señor bajó en la nube, se quedó ahí con él y pronunció su nombre. El Señor pasó frente a él y le dijo: Yahvé, el Señor es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad. Muestra su fiel amor por 1000 generaciones y perdona culpas, ofensas y pecados. Sin embargo, no se olvida de castigar a los culpables. Castiga a los hijos y a nietos hasta la 3ª y 4ª generación por los pecados de sus padres. Rápidamente Moisés se postró rostro en tierra y lo adoró, diciendo: si realmente estás contento conmigo, acompáñanos, aunque ellos sean tercos. Perdónanos las maldades que hemos hecho, acéptanos como tu pueblo. Éxodo 34, del 1 al 9. Las tablas de piedra habían sido tiradas contra el suelo y rotas por el enojo de Moisés al encontrarlos rindiendo culto al becerro de oro, y Dios le pide a Moisés que corte unas nuevas tablas, y subió al monte por 40 días y 40 noches. Como sabemos, era un nuevo tiempo de prueba. Ya no estaban muchos de aquellos que habían ofendido a Dios, creando el becerro de oro para adorarle. Cuán grande era la fe de Moisés, cómo seguía al pie de la letra las instrucciones de Dios. Allí lo vemos nuevamente subiendo al monte con las tablas de piedra. 40 días en los cuales su alimento era Dios y sus palabras. Su presencia lo era todo para Moisés. Cuando bajó, el Señor de la nube le habló describiéndose como misericordioso y compasivo, y que no se enoja fácilmente, lleno de amor y lealtad. Pero algo que debemos resaltar es que Dios dijo: no dejará sin castigo al culpable. A veces consideramos la bondad con la falta de disciplina o castigo, pero Dios es claro, y nosotros, que no queremos disciplinar, no somos más buenos que Dios. Muchas veces no disciplinamos porque hacerlo es un duro trabajo. Sigamos con nuestra lectura del libro de Éxodo. Ahora leemos Éxodo 34 del 10 al 28. Entonces dijo Dios: voy a hacer un pacto frente a tu pueblo y voy a realizar milagros que no se han visto nunca antes en la tierra. El pueblo verá las obras del Señor, porque voy a realizar un acto asombroso con ustedes. Obedece lo que hoy te ordeno, y yo expulsaré de la presencia de ustedes a los amorreos, cananeos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos. Ten cuidado, no hagas ningún pacto con el pueblo que vive en las tierras donde ustedes van a vivir. Si haces pactos con ese pueblo, ellos te traerán problemas. Tienes que derribar sus altares, destruir las piedras que adoran y cortan sus postes de acera.
No adores a ningún otro Dios, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso, así que no hagas ningún pacto con la gente que vive en esa tierra. Si haces pactos con ellos, corres el riesgo de que uno de esos pueblos termine invitándote a que te unas a comer de sus sacrificios, o de querer elegir a una de sus hijas para que se casen con tus hijos. Ellas adoran a dioses falsos y te llevarán a ti a hacer lo mismo. No harás ídolos de metal fundido. Celebra la fiesta de los panes sin levadura. Comerás pan sin levadura durante 7 días, y en el mes de Abib, que es la fecha indicada tal como te lo ordené, ya que en el mes de Abib saliste de Egipto. Todos los hijos mayores me pertenecen, todos los machos hijos mayores de tu ganado, tanto las vacas como de las ovejas, me pertenecen. Si quieres quedarte con el hijo mayor de un burro, lo rescatarás pagando a cambio una oveja. Si no quieres rescatar, le romperás el cuello, darás rescate por todos tus hijos mayores. Nadie debe venir ante mí sin una ofrenda. Trabajarás 6 días, pero descansarás en el 7º día, y aún en las épocas de siembra y cosecha celebrarás la fiesta de las semanas, la de los primeros frutos de la cosecha de trigo. Después, al final del año, celebrarás la fiesta de la cosecha. 3 veces al año todos los hombres se presentarán ante el Señor, Dios de Israel. Cuando vayas a tu tierra, voy a echar a tus enemigos y voy a ampliar tus fronteras. Nadie intentará adueñarse de tu tierra mientras vas a esas 3 veces al año donde está el Señor, tu Dios. Cuando me ofrezcas sangre de un sacrificio, no me ofrezcas pan que tenga levadura al mismo tiempo. No dejes hasta mañana siguiente carne que haya sobrado de la Pascua. Lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de los primeros frutos de tu cosecha. No cocines al cabrito en la leche de la mamá del cabrito. Luego el Señor le dijo a Moisés: escribe lo que te acabo de decir. Estas palabras son el pacto que hice contigo y el pueblo de Israel. Moisés se quedó ahí con el Señor durante 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Escribió en las tablas las palabras del pacto, que son los 10 mandamientos. Éxodo 34, del 10 al 28. Una vez más, Dios les promete protección, pero fíjate bien que cuando Dios te ofrece algo, también te pide algo. Dios fue claro con Moisés: el pueblo no debía hacer alianzas con los grupos humanos que allí estaban, porque era gente idólatra. Iban a ser echados de las tierras de Canaán. Los jóvenes no podían tomar esposas de los pueblos idólatras. Y aún ahora, en nuestros tiempos, Dios te pide lo mismo. Si eres un hijo de Dios, Él te dice, como dice en 2 de Corintios 6, del 14 al 15, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Si haces esto, te pones en riesgo, dice el Señor, de participar en sus creencias y de comer lo que sacrifican para sus fiestas paganas. Dios es claro con Moisés, le pide que derribe sus altares y que triture las piedras con las que se hicieron. En otras palabras, que no quede nada de su idolatría. También le dijo que todos los hijos mayores o los primogénitos le pertenecían y que podían ser comprados o rescatados por un precio. Como más adelante veremos, ese es un cuadro de lo que hizo Jesús por nosotros, comprarnos por un precio muy alto, su muerte en la cruz. Éxodo 34,
29 al 35 dice: Cuando Moisés bajó del monte de Sinaí, llevaba consigo las 2 tablas. Moisés no se daba cuenta de que por haber hablado con Dios, la piel de su rostro estaba brillando. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la piel de Moisés estaba brillando, les dio miedo acercarse. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los líderes del pueblo fueron donde él estaba. Moisés habló con ellos y luego todo el pueblo de Israel se acercó. Moisés les dio los mandamientos que el Señor le había dado en el monte de Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablarles, se cubrió la cara con un velo. Siempre que Moisés iba a hablar con el Señor, se quitaba el velo de la cara. Cuando salía, le contaba al pueblo de Israel lo que él había ordenado. Como el pueblo veía que la piel de su cara brillaba, Moisés se cubría la cara con el velo y se lo dejaba puesto hasta que volvía a hablar con Dios. El pueblo pudo ver el rostro brillante de Moisés a causa de la presencia de Dios, y el pueblo tuvo temor y no querían acercarse a él. ¿Alguna vez has estado en tal sumisión, obediencia, adoración o integridad? ¿Has sentido que sin hablar reflejas la luz de Dios? Era todo un pueblo siendo guiado por un solo hombre que tenía comunicación con Dios. No había otro. Pero para que este pueblo siga a Moisés, no solo era porque veían los milagros que hacía por la mano de Dios, sino también porque la vida de Moisés era íntegra. Moisés tuvo que dejarlo todo para seguir a Dios. Dejó la comodidad de ser el sucesor del cargo más importante de Egipto, una vida de lujos y mujeres a su antojo y la idolatría. También dejó todo por amor a Dios, al que no conocía desde la niñez. Sin embargo, fue Dios que lo sacó de las aguas, mientras todos los niños de su edad murieron. Dios le preservó la vida por el propósito que tenía para su vida. Luego fue Dios quien cuidó de él en el desierto por 40 años, puliendo y tratando con su vida para luego usarlo para rescatar mucho pueblo de la esclavitud, al pueblo elegido por Dios. Y siempre volvemos a Cristo, quien es ahora el único capaz de rescatarnos de la esclavitud del pecado, de la muerte eterna, para darnos libertad y vida eterna solo por la fe en Él. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.